Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Confesiones de San Agustín, libro 10, capítulo 28. Miserias de esta vida. Cuando yo me adhiriere a ti con todo mi ser, ya no habrá más dolor ni trabajo para mí, y mi vida será viva, llena toda de ti. Pero ahora, como al que tú llenas lo elevas, me soy carga a mí mismo, porque no estoy lleno de ti. Contienden mis alegrías, dignas de ser lloradas, con mis tristezas, dignas de alegría, y no sé de qué parte está la victoria. Contienden mis tristezas malas, con mis gozos buenos, y no sé de qué parte está la victoria. Ay de mí, Señor, ten misericordia de mí, ay de mí. He aquí que no oculto mis llamas. Tú eres médico y yo estoy enfermo. Tú eres misericordioso y yo miserable. ¿Acaso no es tentación la vida humana sobre la tierra? ¿Quién hay que guste de las molestias y trabajos? Tú mandas tolerarlos, no amarlos. Nadie ama lo que tolera, aunque ame el tolerarlo. Porque aunque goce en tolerarlo, más quisiera, sin embargo, que no hubiese cosa que tolerar. En las cosas adversas deseo las prósperas. En las cosas prósperas temo las adversas. ¿Qué lugar intermedio hay entre estas cosas en el que la vida humana no sea una tentación? Hay de las prosperidades mundanas una y dos veces, por el temor de la adversidad y la corrupción de la alegría. Hay de las adversidades mundanas una, dos y tres veces, por el deseo de la prosperidad y por la dureza de la misma adversidad y por el riesgo de perder la paciencia. ¿Acaso no es tentación ininterrumpida la vida humana sobre la tierra? Capítulo 29. Dame lo que mandas y manda lo que quieras. Toda mi esperanza no estriba sino en tu muy grande misericordia. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Nos mandas que seamos continentes, y como yo supiese, dice uno, que ninguno puede ser continente si Dios no se lo da, entendí que también esto mismo era parte de la sabiduría, conocer de quién es este don. Por la continencia, en efecto, somos juntados y reducidos a la unidad de la que nos habíamos apartado, derramándonos en muchas cosas, porque menos te ama quien ama algo contigo y no lo ama por ti. Oh amor que siempre ardes y nunca te extingues. Caridad, Dios mío, enciéndeme. ¿Mandas la continencia? Da lo que mandas y manda lo que quieras. Capítulo 30. Sueños impuros. Ciertamente tú mandas que me abstenga de la concupiscencia de la carne, de la codicia de los ojos y de la ambición del mundo. Mandaste que me abstuviese del concúbito, y aun respecto del matrimonio mismo, aconsejaste algo mejor de lo que concediste como lícito. Y porque tú me concediste esta gracia, lo logré, incluso antes de ser dispensador de tu sacramento. Pero aún viven en mi memoria, de la que he hablado mucho, las imágenes de tales cosas, de mi costumbre que fue en ella, y me salen al encuentro cuando estoy despierto, apenas ya sin fuerzas. Pero en sueños llegan no solo a la delectación, sino también al consentimiento y a una acción en todo semejante a la real. Y tanto puede la ilusión de aquella imagen en mi alma, en mi carne, que estando durmiendo, llegan estas falsas visiones a persuadirme de lo que estando despierto no logran las cosas verdaderas. ¿Acaso entonces, Señor Dios mío, yo no soy yo? Y sin embargo, cuánta diferencia hay entre yo y mí mismo en el momento en que paso de la vigilia al sueño o de este a aquello. ¿Dónde está entonces la razón por la que el despierto resiste a tales sugestiones y aunque se le introduzcan las mismas realidades, permanece inconmovible? ¿Acaso se cierra aquella con los ojos? ¿Acaso se duerme con los sentidos del cuerpo? Pero ¿de dónde viene que muchas veces, aun en sueños, resistamos, acordándonos de nuestro propósito y permaneciendo castísimamente en él? ¿No damos ningún asentimiento a tales sugestiones? Y sin embargo, hay tanta diferencia
que cuando sucede al revés, al despertar volvemos a la paz de la conciencia, y la distancia que hallamos entre ambos estados nos convence de no haber hecho nosotros aquello que lamentamos que se ha hecho de algún modo en nosotros. ¿Acaso no es poderosa tu mano, oh Dios omnipotente, para sanar todas las dolencias de mi alma y extinguir con más abundante gracia hasta los mismos movimientos lascivos de mi fantasía? Tú aumentarás, Señor, más y más en mí tus dones, para que mi alma me siga a mí hacia ti, libre del vicio de la concupiscencia, para que no sea rebelde a sí misma, para que aún en sueños no solo no perpetúe estas torpezas de corrupción a causa de las imágenes animales hasta el flujo de la carne, sino para que ni aun siquiera consienta. Porque el que nada tal me deleite o me deleite tan poquito que pueda ser cohibido a voluntad hasta en el casto afecto del que duerme, no solo en esta vida, sino también en esta edad, no es cosa grande para un ser omnipotente como tú, que puedes otorgarnos más de lo que pedimos y entendemos. Que sea pues al presente de este género de mal, ya te lo he dicho a ti, mi buen Señor, alegrándome con temblor por lo que me has dado y llorando por lo que aún me falta, esperando que darás perfección en mí a tus misericordias hasta lograr paz completa, que contigo tendrá mi interior y mi exterior cuando fuere la muerte trocada en victoria. Capítulo 31. La tentación de la gula. Otra malicia tiene el día y ojalá que le bastase, porque hemos de reparar comiendo y bebiendo las pérdidas cotidianas del cuerpo, en tanto no destruya los alimentos y el vientre, cuando dieres muerte a la necesidad con una maravillosa saciedad, y difieres a este cuerpo corruptible de eterna incorrupción. Pero ahora me es grata la necesidad, y tengo que luchar contra esta dulzura para no ser esclavo de ella, y la combato todos los días con muchos ayunos, reduciendo a servidumbre a mi cuerpo, mas mis molestias se ven arrojadas por el placer, porque el hambre y la sed con molestias queman, y como la fiebre, dan muerte si el remedio de los alimentos no viene en su ayuda. Y como está este pronto, gracias al consuelo de tus dones, entre los cuales están la tierra, el agua y el cielo, que hace sirvan a nuestra flaqueza, se llama delicias a semejante calamidad. Tú me enseñaste esto, que me acerque a los alimentos que he de tomar como si fueran medicamentos. Mas he aquí que cuando paso de la molestia de la necesidad al descanso de la saciedad, en el mismo paso me tiende insidias el lazo de la concupiscencia, porque el mismo paso es ya un deleite, y no hay otro paso por donde pasar por aquel por donde nos obliga a pasar la necesidad. Y siendo la salud la causa del comer y beber, se le junta como pernicicua una peligrosa delectación, y muchas veces pretende ir delante para que se haga por ella lo que por causa de la salud digo o quiero hacer. Y es el mismo el modo de ser de ambas cosas, porque lo que es bastante para la salud es poco para la delectación, y muchas veces no se sabe si el necesario cuidado del cuerpo es el que pide dicho socorro o es el deleitoso engaño del apetito quien solicita se le sirva. Ante esta incertidumbre se alegra la infeliz alma, y con ella prepara la defensa de su excusa, gozándose de que no aparezca que es lo que basta para la conservación de la buena salud, a fin de encubrir con pretexto de esta la satisfacción del deleite. A tales tentaciones procuro resistir todos los días, e invoco tu diestra, y te confieso mis perplejidades, porque mi parecer sobre este asunto no es aún suficientemente sólido. Oigo la voz de mi Dios que manda: no se agraden vuestros corazones en la crápula y embriaguez. La embriaguez está lejos de mí, tu misericordia hará que no se me acerque, pero la crápula llega algunas veces a deslizarse a tu siervo. Tú tendrás misericordia, a fin de que se aleje también de mí, porque nadie puede ser continente si tú no se lo dieres. Muchas cosas nos concedes cuando oramos, mas cuanto de bueno hemos recibido antes de que orásemos, de ti lo hemos recibido,
y el que después lo hayamos conocido, de ti lo recibimos también. Yo nunca fui borracho, pero he conocido a muchos borrachos esos sobrios por ti. Luego obra tuya es que no sean borrachos los que nunca lo fueron. Obra tuya que no lo fuesen siempre los que lo fueron alguna vez. Y obra tuya finalmente que unos y otros conozcan a quien deben atribuirle. Oí otra voz tuya. No vayas a tus concupiscencias y reprime tu deleite. También oí por tu gracia aquella que tanto amé. Ni porque comamos tendremos de sobra, ni porque no comamos tendremos falta. Que es como decir, ni aquella cosa me da rico, ni esta necesitado. También oí esta otra, porque yo he aprendido a bastarle con lo que tengo, y sé lo que es abundar, y lo que padecer penuria. Todo lo puedo en aquel que me conforta. He aquí un soldado de las milicias celestiales, no el polvo que somos nosotros. Pero acuérdate, Señor, de que somos polvo, y que de polvo hiciste al hombre, y que habiendo perecido fue encontrado. Ni aun el apóstol que así se expresó bajo el soplo de tu divina inspiración, y a quien aprecio, pudo algo por sí, porque era también polvo cuando dice, todo lo puedo aquel que me conforta. Confórtame pues, para que pueda. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Confiesa el apóstol haberlo recibido todo y de lo que se gloría en el Señor. Oí a otro que rogaba, aleja de mí la concupiscencia del vientre, por todo lo cual se ve, oh mi Dios santo, que eres tú quien da que se haga lo que aun cuando mandas se haga, se hace. Tú me enseñaste, Padre bueno, que para los puros todas las cosas son puras, pero que es malo para el hombre comer con escándalo, y que toda criatura tuya es buena, y que nada se ha de arrojar de lo que se recibe con acción de gracias, y que no es la comida la que nos recomienda a Dios, y que nadie nos debe juzgar por la comida o bebida, y el que coma no desprecia al que no coma, y el que no come no desprecia al que come. Estas cosas he aprendido, gracias a ti, alabanzas a ti, Dios mío, Maestro mío, pulsador de mis oídos, ilustrador de mi corazón. Líbrame de toda tentación. No temo ya la inmundicia de la comida, sino la inmundicia de la concupiscencia. Sé que a Noé le fue permitido comer de toda clase de carnes que pueden usarse, y que Elías comió carne, y que Juan, dotado de una admirable abstinencia, no se manchó con los animales, esto es, con las langostas que le servían de comida. Y al contrario, sé que Saúl fue engañado por el apetito de unas lentejuelas, y David, por haber deseado solo agua, se reprendió a sí mismo, y que nuestro rey no fue tentado con carne, sino con pan, y que asimismo el pueblo israelita mereció, estando en el desierto, que Dios le reprendiese, no por haber deseado carne, sino por haber murmurado contra el Señor por el deseo de manjar. Colocado en tales tentaciones, combato todos los días contra la concupiscencia del comer y beber, porque no es esto cosa que se pueda cortar de una vez con ánimo de no volver a ello como lo pude hacer con el concubito, porque en el comer y beber hay que tener el freno de la garganta con un tira y afloja moderado. ¿Y quién es Señor el que no es arrastrado un poco más allá de los límites de la necesidad? Si hay alguien, grande es, ensalce tu nombre. Yo ciertamente no lo soy, porque soy hombre pecador, mas también magnífico tu nombre, porque por mis pecados interpela ante ti aquel que venció al mundo, contándome entre los miembros débiles de su cuerpo, y porque tus ojos vieron lo imperfecto de él, y serán todos escritos en tu libro. Capítulo 32. El encanto de los perfumes. Del encanto de los perfumes no pido demasiado. Cuando no los tengo, no los busco. Cuando los tengo, no los rechazo, dispuesto a carecer de ellos siempre. Así me parece al menos, aunque tal vez me engañe. También son dignas de llorarse estas tinieblas en que a veces se me oculta el poder que hay en mí, hasta el punto
que si mi alma se interroga a sí misma sobre sus fuerzas, no se da crédito fácilmente así, porque muchas veces le es oculto lo que hay en ella hasta que se lo va a conocer la experiencia. Y nadie quiere estar seguro en esta vida que toda ella está llena de tentaciones, no sea que como pudo uno hacerse de peor mejor, se haga a su vez de mejor peor. Nuestra única esperanza, nuestra única confianza, nuestra firme promesa es tu misericordia. Capítulo 33. Los deleites del oído. Más tenazmente me enredaron y subyugaron los deleites del oído, pero me desataste y liberaste. Ahora, respecto de las melodías que están animadas por tus palabras, cuando se cantan con voz suave y armoniosa, lo confieso, me recreo algún tanto. No ciertamente que quede prisionero de ellas, sino que me desprendo cuando quiero. Sin embargo, juntamente con las palabras que les dan vida y que hacen que yo les dé entrada, buscan en mi corazón un lugar preferente, pero yo apenas si le doy conveniente. Otras veces, al contrario, me parece que les doy más honor del que conviene cuando siento que nuestras almas se mueven más ardiente y religiosamente en llamas de piedad con aquellos textos sagrados, cuando son cantados de ese modo, que si no se cantaran así, que todos los aspectos de nuestro espíritu en su diversidad tienen en el canto y en la voz sus métodos propios, con los cuales, no sé por qué, oculta familiaridad, son excitados. Pero aún en esto me engaña muchas veces la delictación sexual, a la que no debiera entregarse el alma para enervarse, cuando el sentido no se resigna a acompañar a la razón, de modo que vaya detrás, sino que por el hecho de haber sido por su amor admitido, pretende ir delante y tomar la dirección de ella. Así, peco en esto sin darme cuenta, hasta que luego me la doy. Otras veces empero, queriendo inmoderadamente evitar este engaño, hiero por demasiada severidad, y tanto algunas veces que quisiera apartar de mis oídos y de la misma iglesia toda melodía de los cánticos suaves con que suele cantar el salterio de David, pareciéndome más seguro lo que recuerdo haber oído muchas veces del obispo de Alejandría, Atanasio, quien hacía que el lector cantase los salmos con tan débil inflexión de voz que pareciese más recitarlos que cantarlos. Con todo, cuando recuerdo las lágrimas que derramé con los cánticos de la iglesia en los comienzos de mi conversión, y lo que ahora me conmuevo, no con el canto, sino con las cosas que se cantan, cuando se cantan con voz clara y una modulación muy adecuada, reconozco de nuevo la gran utilidad de esta costumbre. Así, fluctúo entre el peligro del deleite y la experiencia del provecho, aunque me inclino más, sin dar en esto sentencia irrevocable, a aprobar la costumbre de cantar en la iglesia, a fin de que el espíritu flaco se despierte a piedad con el deleite del oído. Sin embargo, cuando me siento más movido por el canto que por lo que se canta, confieso que peco en ello y merezco castigo, y entonces quisiera más no oír cantar. He aquí en qué estado me hallo. Llorad conmigo y por mí los que en vuestro interior, de donde proceden las obras, tratáis con vosotros mismos algo bueno, porque los que no tratáis de tales cosas, no os habrán de mover estas mías. Y tú, Señor Dios mío, escucha, mira y ve, y compadécete, y sáname. Tú, a cuyos ojos estoy hecho un problema, y esa es mi dolencia. Capítulo 34. La seducción de los ojos. Resta el deleite de estos ojos de mi carne, del cual quiero hacer confesión, que ojalá oigan los oídos de tu templo, los oídos fraternos y piadosos, para que concluyamos con las tentaciones de la concupiscencia carnal, que todavía me incitan a mí, que gimo y no deseo sino ser revestido de mi habitáculo que es del cielo. Aman los ojos las formas bellas y variadas, los claros y amenos colores. No poseen estas cosas mi alma, poséala Dios, que hizo estas cosas muy buenas ciertamente, porque mi bien es Él, no estas. Me tienta despierto todos los días, ni me dan momento de reposo, como lo dan las voces de los cantores, que a veces quedan todas en silencio,
porque la misma reina de los colores, esta luz, bañando todas las cosas que vemos, en cualquier parte que me hallase durante el día, me acaricia y se me insinúa de mil modos, aun estando entretenido en otras cosas y sin fijar en ella la atención, y con tal vehemencia se insinúa que si de repente desaparece es buscada con deseo, y si falta por mucho tiempo se conquista el alma. Oh luz, la que veía Tobías cuando cerrados sus ojos enseñaba al Hijo el camino de la vida y andaba delante de él con el pie de la caridad, sin errar jamás. O la que veía Isaac, cuando entorpecidos y velados por la senectud sus ojos carnales, mereció no bendecir a sus hijos conociéndoles, sino conocerles bendiciéndoles. O la que veía Jacob, cuando ciego, también por mucha edad, proyectó los rayos de su corazón luminoso sobre las generaciones del pueblo futuro, prefigurado en sus hijos, y cuando puso a sus nietos, los hijos de José, las manos místicamente cruzadas, no como su padre de ellos exteriormente corregía, sino como él interiormente discernía. Esta es la verdadera luz, luz única, y que cuantos la ven y aman se hacen uno. Pero esta luz corporal de que antes hablaba, con su atractiva y peligrosa dulzura, sazona la vida del siglo a sus ciegos amadores, pero cuando aprenden a alabarle por ella, oh Dios creador de cuanto existe, la convierte en enemigo tuyo, sin ser asumida por ellos en su sueño. Así quiero ser yo. Resisto a las seducciones de los ojos, para que no se traben mis pies, con los que me introduzco en tu camino, y levanto hacia ti mis ojos invisibles, para que tú libres de lazo a mis pies. Tú no cesarás de librarlos, porque no cesan de caer en él. Sí, no cesarás de librarlos, no obstante que yo no cese de caer en las asechanzas diseminadas por todas partes, porque tú, que guardas Israel, no dormirás ni dormitarás. Cuán innumerables cosas con variadas artes y elaboraciones en vestidos, calzados, vasos y demás productos por el estilo, en pinturas y otras diversas invenciones que van mucho más allá de la necesidad y conveniencia y de la significación religiosa que debían tener, han añadido los hombres a los atractivos de los ojos, siguiendo fuera lo que ellos hacen dentro, y abandonando dentro al que los ha creado, y destruyendo aquello que les hizo. Pero yo, Dios mío, y gloria mía, aun por esto te canto un himno, y te ofrezco como a mi santificador el sacrificio de la alabanza, porque las bellezas que a través del alma pasan a las manos del artista, vienen de aquella hermosura que está sobre las almas, y por la cual suspira la mía día y noche. Los obradores y seguidores de las bellezas exteriores de aquí toman su criterio o modo de aprobarlas, pero no derivan de allí el modo de usarlas, y sin embargo, allí está, aunque no lo ven, para que no vayan más allá y guarden para ti su fortaleza y no la disipen en enervantes delicias. Aún yo mismo, que digo estas cosas y las discierno, me enredo a veces en estas hermosuras, pero tú, Señor, me librarás. Sí, tú me librarás, porque tu misericordia está delante de mis ojos, pues si yo caigo miserablemente, tú me arrancas misericordiosamente, unas veces sin sentirlo, por haber caído muy ligeramente, otras con dolor, por estar ya apegado. Capítulo 35. La tentación de la curiosidad. A esto hay que añadir otra manera de tentación, 100 veces más peligrosa, porque además de la concupiscencia de la carne, que radica en la delectación de todos los sentidos y voluptuosidades, siguiendo la cual perecen los que se alejan de ti, hay una vana y curiosa concupiscencia, paliada con el nombre de conocimiento y ciencia, que radica en el alma a través de los mismos sentidos del cuerpo, y que consiste en no deleitarse en la carne, sino en experimentar cosas por la carne, la cual curiosidad, como radica en el apetito de conocer, y los ojos ocupan el primer puesto entre los sentidos en orden a conocer, es llamada en el lenguaje divino concupiscencia de los ojos. A los ojos, en efecto, pertenece propiamente el ver, pero también usamos esta palabra en los demás sentidos cuando los aplicamos a conocer. ¿Por qué no decimos, oye cómo brilla,
o huele como luce, o gusta como resplandece, o palpa como relumbra, sino que todas estas cosas se dicen ver. En efecto, nosotros no solo decimos, mira como luce, lo cual pertenece a solo los ojos, sino también mira cómo suena, mira cómo huele, mira cómo sabe, mira qué duro es. Por eso, lo que se experimenta en general por los sentidos es llamado, como queda dicho, concupiscencia de los ojos, porque todos los demás sentidos usurpan por semejanza el oficio de ver, que es primario de los ojos cuando tratan de conocer algo. Por aquí se advierte muy claramente cuándo se busca el placer, cuándo la curiosidad por medio de los sentidos, porque el placer busca las cosas hermosas, sonoras, suaves, gustosas y blandas. La curiosidad, en cambio, busca aún cosas contrarias a ellas, no para sufrir molestias, sino por el placer de experimentar y conocer. Porque ¿qué deleite hay en contemplar en un cadáver destrozado aquello que te horroriza? Y sin embargo, si yace en alguna parte, acuden las gentes para entristecerse y palidecer, y aún teme verlos en sueño, como si alguien les hubiera obligado a despiertos verlos, o les hubiera persuadido a ello la fama de una gran hermosura. Y esto mismo, dígase de los demás sentidos, que sería muy largo enumerar. De este deseo insano proviene el que se exhiban monstruos en los espectáculos, y de aquí también el deseo de escuchar los secretos de la naturaleza que está sobre nosotros, que no aprovecha nada conocer, y que los hombres no desean más que conocer. De aquí proviene igualmente el que con el mismo fin de conocimiento perverso se busque algo por medio de las artes mágicas. De aquí proviene finalmente el que se tiente a Dios en la misma religión, pidiendo signos y prodigios, no para salud de alguno, sino por el solo deseo de verlos. En esta selva tan inmensa, llena de insidias y peligros, ya ves, oh Dios de mi salvación, cuántas cosas he cortado y arrojado de mi corazón, según me concediste hacer. Sin embargo, ¿cuándo me atrevo a decir, mientras nuestra vida cotidiana se ve aturdida por todas partes con el ruido que en su derredor hace esta multitud de cosas, cuándo me atrevo a decir que ninguna de estas cosas me llama la atención para que mire y caiga en algún cuidado vano? Ciertamente que no me arrebatan ya los teatros, ni cuido de saber el curso de los astros, ni mi alma consultó jamás a las sombras, y detestó todos los sacrilegos sacramentos. Pero con cuantos ardides de sugestiones, no trate el enemigo de que te pida un signo a ti, Señor Dios mío, a quien debo humilde y sencillamente servidumbre. Mas yo te suplico, por nuestro Rey y por Jerusalén, nuestra patria pura y casta, que así como ahora está lejos de mí consentir estas cosas, así esté siempre cada vez más lejos de mí. Pero cuando te ruego por la salud de alguien, otro muy distinto es el fin de mi intención. Pero haciendo lo que quieres, tú me das y me darás cuando te siga de buen grado. Pero ¿quién podrá contar la multitud de cosas menurísimas y despreciables con que es tentada todos los días nuestra curiosidad y las muchas veces que caemos? ¿Cuántas veces a los que narran cosas vanas, al principio apenas si nos toleramos por no ofender a los débiles y después poco a poco gustoso les prestamos atención? Ya no contemplo cuando se verifique en el circo la carrera del perro tras la liebre, pero en el campo, cuando por casualidad paso por él, todavía atrae mi atención hacia aquella casa y me distrae tal vez hasta de algún gran pensamiento y me hace salir del camino, no como el jumento que me lleva, sino con la inclinación del corazón. Y si tú, demostrada ya mi flaqueza, no me amonestaras al punto o a levantarme hacia ti por medio de alguna consideración tomada de lo mismo que contemplo, o a despreciarlo todo y pasar adelante, me quedaría como vano hecho un bobo. ¿Y qué decir? Cuando sentada en casa me llama la atención el espelún que anda a caza de moscas, o la araña que envuelve una y más veces a las caídas de sus redes. ¿Acaso porque son animales pequeños no es el efecto el mismo?
Cierto que paso después a alabarte por ello, Creador admirable y ordenador de todas las cosas, pero cuando empiezo a fijarme en ellas, realmente no lo hago con este fin. Una cosa es levantarme presto y otra no caer. Y de cosas por el estilo está llena mi vida, por lo que mi única esperanza es tu grandísima misericordia, porque cuando nuestro corazón llega a ser receptáculo de semejantes cosas y lleva consigo tan gran copia de vanidad, sucede que nuestras oraciones se interrumpen con frecuencia y se perturban. Y mientras en tu presencia dirigimos a tus oídos la voz del corazón, no sé de dónde procede impetuosamente una turba de pensamientos vanos que cortan tan importante acto. Capítulo 36. Las tentaciones de la soberbia. ¿Acaso habremos de contar también esto entre las cosas despreciables? ¿O hay algo que puede reducirnos a esperanza, si no es tu conocida misericordia, puesto que has comenzado a mudarnos? Ante todo, tú sabes en qué medida me has mudado, sanándome primeramente del apetito de venganza, para hacerme después propicio en todas las demás iniquidades mías, y sanar todas mis dolencias, y redimir mi vida de la corrupción, y coronarme con misericordia, y saciar de bienes mi deseo. Tú, que reprimiste mi soberbia con tu temor, y domaste mi cerviz con tu yugo, el cual llevo ahora y me es suave, porque así lo prometiste, y has cumplido. En realidad así era, y yo no lo sabía cuando temía someterme a él. Pero por ventura, Señor, tú, el único que dominas sin altivez, porque eres el único verdadero Señor que no tiene Señor, por ventura me ha dejado, o puede dejarme durante toda esta vida, este tercer género de tentación, que consiste en querer ser temido y amado de los hombres, no por otra cosa, sino por conseguir de ello un gozo que no es gozo. Mísera vida es y fea jactarse. De aquí proviene principalmente el que no se te ame y tema castamente, y tú resistas a los soberbios, y des tu gracia a los humildes, y pruebes contra las ambiciones del siglo, y se entremezcan los fundamentos de los montes. Pero como quiera que por ciertos oficios de la sociedad humana nos es necesario ser amados y temidos de los hombres, insiste el adversario de nuestra verdadera felicidad, sembrando en todas partes como lazos estas palabras: bien, bien, para que mientras las recogemos con avidez, caigamos incautamente, y dejemos de poner en tu verdad nuestro gozo, y lo pongamos en la falsedad de los hombres, y nos agrade ser amados y temidos, no por motivo tuyo, sino en tu lugar, y de esta manera, hechos semejantes a nuestro adversario, nos tenga consigo, no para concordia de la caridad, sino para ser consorte de su suplicio, él que determinó poner su sede en el Aquilón, a fin de que tenebrosos y fríos sirviesen al que te invitó por caminos perversos y torcidos. Nosotros, empero, Señor, somos tu pequeña grey, tú nos posees. Extiende tus alas para que nos refugiemos bajo ellas. Tú serás nuestra gloria. Por ti seamos amados, y tu palabra sea tenida en nosotros. ¿Quién quiere ser alabado de los hombres vituperándole tú? No será defendido de los hombres cuando tú le juzgues, ni asimismo liberado cuando tú le condenes. Pero cuando no es el pecador el que es alabado en los deseos de su alma, ni es bendecido el que habla la iniquidad, sino que el hombre es objeto de alabanza por algún don que le has concedido, y se alegran más de que le alaben que de poseer ese don que le hace acreedor de las alabanzas. También apetece las alabanzas humanas, vituperándole tú. Así es mejor el alabador que el alabado, pues aquel mostró su deferencia hacia el don de Dios, mientras que éste se compadeció más del don del hombre que del de Dios. Capítulo 37. El halago de la alabanza humana. Diariamente somos tentados, Señor, con semejantes tentaciones, y somos tentados sin cesar. Nuestro horno cotidiano es la lengua humana. Tú nos mandas que seamos también en este orden continentes. Da lo que mandas, y manda lo que quieras. Tú tienes conocido sobre este punto los gemidos de mi corazón,
dirigidos hacia ti y los ríos de mis ojos, porque no puedo fácilmente saber cuánto me he limpiado de esta lepra, y temo mucho mis pecados ocultos, patentes a tus ojos, pero no a los míos, porque en cualquier otro género de tentaciones tengo yo facultad de examinarme a mí mismo, pero en este es casi nula, porque en orden a los deleites de la carne y a la vana curiosidad de conocer, veo bien cuánto he aprovechado al tener que refrenar mi alma, cuando carezco de tales cosas por voluntad o por necesidad, porque entonces yo mismo me pregunto, ¿cuándo me es más o menos molesto carecer de ellas? En cuanto a las riquezas que son deseadas para servicio de una de estas tres concupiscencias, o de dos de ellas, o de todas, si el alma no puede percibir si las desprecia poseyéndolas, puede hacer prueba de sí abandonándolas. Pero en orden a la alabanza, acaso para carecer de ella y así experimentar lo que perdemos en este punto, hemos de vivir mal y tan perdidamente y con tanta crueldad que todo el que nos conozca nos deteste. ¿Qué mayor locura puede decirse ni pensarse? Pero si la alabanza suele y debe ser compañera de la vida buena y de las buenas obras, no debemos abandonar ni la vida buena ni su compañero la alabanza. Sin embargo, yo ignoro si puedo llevar con igualdad de ánimo o de mala gana la carencia de alguna cosa hasta ver qué me falta. Pues qué, Señor, lo que te confieso en este género de tentación, sino que me deleito en las alabanzas, pero sin duda alguna me deleita más la verdad que las alabanzas. Pero si me propusiese que quería más, ser loco furioso y desatinado en todo, y ser alabado de todos los hombres, o estar cabal y certísimo en la verdad, y ser vituperado de todos, ya veo lo que elegiría. Con todo, yo no quisiera que la preocupación ajena aumentase el gozo de cualquier bien mío, pero de hecho no solo lo aumenta, lo confieso, sino que también la vituperación lo disminuye. Y cuando me siento turbado con esta miseria mía, luego me sale al paso una excusa que tú sabes, oh Dios, lo que vale, porque a mí me trae perplejo, porque habiéndonos mandado tú no solo la continencia, esto es, de qué cosas debemos prohibir al amor, sino también la justicia, esto es, en qué lo debemos comer, y queriendo no solo que te amásemos a ti, sino también al prójimo, sucede muchas veces que parezco deleitarme del provecho o esperanza del prójimo, cuando me deleito con la alabanza del que ha entendido bien, y a su vez conquistarme con su mal, cuando le oigo vituperar lo bueno que ignora. Porque también me contristo algunas veces con las alabanzas, cuando o alaban en mí aquellas cosas que yo me desagrado, o estiman algunos bienes pequeños y leves míos más de lo que debieran serlo. Pero a su vez, ¿de dónde sé yo si el sentirme así afectado es porque no quiero que disienta de mí, respecto de mí el que me alaba? No porque me mueva su utilidad, sino porque por los mismos bienes que veo con agrado en mí, son más gratos cuando agradan también a otros. Porque en cierto modo, no soy yo alabado cuando no es aprobado mi juicio respecto de mí, puesto que o alaban cosas que a mí me desagradan, o alaban más las que a mí me agradan menos. Luego también en esto ando incierto de mí. He aquí que veo en ti, oh verdad, que no debían mover de mis alabanzas por causa de mí, sino por utilidad del prójimo. Y no sé si tal vez es así, pues en este asunto me soy menos conocido a mí que tú. Yo te suplico, Dios mío, que me des a conocer a mí mismo, para que pueda confesar a mis hermanos que han de orar por mí, cuanto hallare en mí de malo. Me examinaré, pues, nuevamente con más diligencia. Pero si es la utilidad del prójimo la que me mueve en mis alabanzas, ¿por qué me muevo menos cuando es vituperado injustamente un extraño que no cuando lo soy yo? Porque me hiere más la contumelia lanzada contra mí que la que en mi presencia se lanza con la misma iniquidad contra otro. ¿Acaso ignoro también esto? ¿Había de faltar esto para engañarme a mí mismo y no realizar la verdad en tu presencia, ni con el corazón, ni con la lengua?
Aleja, Señor, de mí semejante locura, para que mi boca no sea para mí el óleo del pecador con que unja mi cabeza. Capítulo 38. Vanagloria en el desprecio de la vanagloria. Soy menesteroso y pobre, aunque mejor cuando con secreto gemido me desagrado a mí mismo y busco tu misericordia para que sea reparada mi indigencia y llevada a la perfección de aquella paz que ignora el ojo del arrogante. Pero la palabra que sale de la boca y las obras conocidas de los hombres están expuestas a una tentación peligrosísima por causa del amor a la alabanza, que encamina los mendigados votos a una cierta excelencia personal. Y en tal efecto, y cuando la reprendo en mí por el mismo hecho de reprenderla, y muchas veces aún del mismo desprecio de la vanagloria, se gloria más vanamente, razón por la cual ya no se gloria del desprecio mismo de la vanagloria, puesto que realmente no desprecia ésta cuando se gloria de ella. Capítulo 39. El amor propio o autocomplacencia. También hay dentro de nosotros, sí, dentro de nosotros, y en este mismo género de tentación, otro mal, con el cual se desvanecen los que se complacen a sí mismos de sí, aunque no agraden o más bien desagraden a los demás y tengan deseo alguno de agradarles. Mas estos tales, agradándose a sí mismos, te desagradan mucho a ti, no solo teniendo por buenas las cosas que no lo son, sino poseyendo tus bienes como si fuesen suyos propios, o si tuyos como debidos a sus méritos, o si como debidos a tu gracia, no gasándose de ellos socialmente, sino envidiándolos en otros. En todos estos peligros y trabajos y otros semejantes, tú ves el temor de mi corazón, y que siento más el que tengas que sanar continuamente mis heridas que el que no se me inflijan. Capítulo 40. Recapitulación 1. Experiencia mística de una no sé qué dulzura interior. ¿Dónde tú no caminaste conmigo, oh verdad, enseñándome lo que debo evitar y lo que debo apetecer, al tiempo de referirte mis puntos de vista interiores, los que pude y de los que te pedía consejo? Recorrí el mundo exterior con el sentido, según me fue posible, y paré mientras en la vida de mi cuerpo que recibe de mí y de mis sentidos. Después, entre los ocultos senos de mi memoria, múltiples latitudes llenas de innumerables riquezas por modos maravillosos, los cuales consideré y quedé espantado, y de todas ellas no pude discernir nada sin ti, pero hallé que nada de todas estas cosas eras tú, y yo mismo el descubridor que las recorrí todas ellas, y me esforcé por distinguirlas y valorarlas según su excelencia, recibiendo unas por medio de los sentidos e interrogándolas, sintiéndolas otras mezcladas conmigo, examinando y enumerando los mismos órganos transmisores y dejando aquellas y sacando las otras. Ni yo mismo digo, cuando hacía esto, o más bien la facultad mía con el que lo hacía, ni aun esta misma eras tú, porque tú eras la verdad indeficiente a la que yo consultaba sobre todas las cosas, si eran, qué eran, y en cuánto se debían tener, y de ella oía lo que tú me enseñabas y ordenabas. Y esto lo hago yo ahora muchas veces, y es pues mi deleite, y siempre que puedo desatenderme de los quehaceres forzosos, me refugio en este placer. Pero en ninguna de estas cosas que recorro, consultándote a ti, hallo lugar seguro para mi alma, sino en ti, en quien se recogen todas mis dispersiones, sin que se aparte nada de mí. Algunas veces me introduces en un afecto muy inusitado, en una no sé qué dulzura interior, que si se completase en mí, no sé ya qué será lo que no es esta vida. Pero con el peso de mis miserias, vuelvo a caer en estas cosas terrenas y a ser reabsorbido por las cosas acostumbradas, quedando cautivo en ellas. Mucho lloro, pero mucho más soy detenido por ellas. Tanto es el poder de la costumbre. Aquí puedo estar y no quiero. Allí quiero y no puedo, infeliz en ambos casos. Capítulo 41. Recapitulación 2. Dios es la verdad. Por eso consideré las enfermedades de mis pecados en su triple concupiscencia e invoqué tu diestra para mi salud,
porque vi tu esplendor con corazón enfermo y repelido, dije, ¿quién podrá llegar allí? Arrojado he sido de la faz de tus ojos. Tú eres la verdad que preside sobre todas las cosas, mas yo por mi avaricia no quise perderte, sino que quise poseer contigo la mentira, del mismo modo que nadie quiere decir la mentira hasta el punto que ignore lo que es la verdad. Y así yo te perdí, porque no te dignas ser poseído con la mentira. Capítulo 42. El mediador falaz de los neoplatónicos. ¿A quién encontraría yo que me reconciliase contigo? Debí recurrir a los ángeles. ¿Y con qué preces? ¿Con qué sacramentos? Muchos, esforzándose por ver a ti y no pudiendo por sí mismos, tentaron, según oigo, este camino y cayeron en deseos de visiones curiosas y merecieron ser engañados porque te buscaban con el fasto de la ciencia, hinchando más bien que hiriendo sus pechos. Y atrajeron hacia sí, por la semejanza de su corazón, a las potestades aéreas conspiradoras y cómplices de su soberbia, las cuales, con sus poderes mágicos, les engañaron, por buscar un mediador que los juzgara, que no era tal, sino un diablo transfigurado en ángel de luz, el cual atrajo sobremanera a la carne soberbia, por el hecho mismo de carecer de cuerpo carnal. Eran ellos mortales y pecadores, y tu Señor, con quien ellos buscaban soberbiamente reconciliarse, inmortal y sin pecado. Pero era necesario que el mediador entre Dios y los hombres tuviese algo de común con Dios y algo de común con los hombres, no fuese que siendo semejante en ambos extremos a los hombres, estuviese alejado de Dios, o siendo semejante en ambos extremos a Dios, estuviese alejado de los hombres, y así no pudiera ser mediador. Así pues, aquel mediador falaz, por quien merece, según tus secretos juicios, ser engañada la soberbia, una cosa tiene de común con los hombres, es a saber, el pecado, y otra quiere aparentar tener con Dios, mostrándose inmortal por razón de no hallarse revestido de la carne mortal. Pero como el estipendio del pecado es la muerte, siguiese que esto tiene común con los hombres, por lo que juntamente con ellos será condenado a muerte. Capítulo 43. Cristo Jesús, único y verdadero mediador. Pero el verdadero mediador, a quien por tu secreta misericordia revelaste a los humildes y lo enviaste para que con su ejemplo aprendiesen hasta la misma humildad, aquel mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, apareció entre los pecadores mortales y el justo inmortal, mortal con los hombres, justo con Dios, para que pues el estipendio de la justicia es la vida y la paz, por razón de la justicia que tiene de común con Dios, destruyesen los impíos justificados por él la muerte, que quiso detener de común con ellos. Este mediador fue mostrado a los antiguos santos para que fuesen salvos por la fe en su pasión futura, como nosotros lo somos por la fe en la ya pasada. Porque tanto es mediador en cuanto hombre, pues en cuanto verbo no puede ser intermediario, por ser igual a Dios, Dios en Dios, y juntamente con él un solo Dios. Oh, cómo nos amaste, Padre bueno, que no perdonaste a tu Hijo único, sino que lo entregaste por nosotros impíos. Oh, cómo nos amaste, haciéndose por nosotros, quien no tenía por usurpación ser igual a ti, obediente hasta la muerte de cruz, siendo el único libre entre los muertos, teniendo potestad para dar su vida y para nuevamente recobrarla. Por nosotros hizo ante ti vencedor y víctima, y por eso vencedor por ser víctima, por nosotros sacerdote y sacrificio ante ti, y por eso sacerdote, por ser sacrificio, haciéndonos para ti de esclavos hijos, y naciendo de ti para servirnos a nosotros. Por razón tengo yo gran esperanza en él, de que sanarás todas mis dolencias por su medio, porque el que está tentado a tu diestra te suplica por nosotros. De otro modo desesperaría, porque muchas y grandes son las dolencias, sí, muchas y grandes son, aunque más grande es tu medicina.
de no haberse hecho tu verbo carne y habitado entre nosotros, con razón hubiéramos podido juzgarle apartado de la naturaleza humana y desesperar de nosotros. Aterrado por mis pecados y por el peso enorme de mi miseria, había tratado en mi corazón y pensado huir a la soledad, mas tú me lo prohibiste y me tranquilizaste diciendo: por eso murió Cristo por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. He aquí, Señor, que deposito en ti mis preocupaciones, a fin de que viva y pueda considerar las maravillas de tu ley. Tú conoces mi ignorancia y mi debilidad, enséñame y sáname. Aquel unigénito, en quien se habían escondido todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, me redimió con su sangre. No me calumnien los soberbios, porque pienso en el precio de mi rescate, y lo como y lo bebo y lo distribuyo, y pobre deseo saciarme de él en compañía de aquellos que lo comen y son saciados, y alabarán al Señor quienes le buscan. Si te ha gustado este video, da like, comparte, Comenta. suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.